Buenos días, vamos a estar hablando hoy sobre los deberes del profesional. Bueno, antes de hablar de los deberes, hablemos de la profesión en sí. En teoría, cada persona elige la carrera o la actividad laboral que desea de acuerdo a su opción o elección. Es decir, hablamos de la vocación, que es un derecho de toda persona poder elegir la profesión que desee ejercer en forma libre y voluntaria. La vocación debe entenderse como una disposición que hace un sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional, quien elige de acuerdo a su propia vocación y que tiene ya de por sí, al gustar de la misma, la mitad del éxito de su trabajo. En cambio, la elección de una carrera profesional sin tomar en cuenta esas cualidades y preferencias pueden llegar a producir ciertos conflictos en el ejercicio profesional. Inclusive puede fácilmente traducirse en un fracaso. En el mejor de los casos consistiría en un cambio de carrera en primero o segundo año cuando uno lo está estudiando, por ejemplo. ¿Cuál es la finalidad de la profesión? La finalidad del trabajo profesional es el bien común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo está siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades de la sociedad, ¿verdad? Sin este horizonte y finalidad, una profesión se convierte simplemente en un medio de lucro sin tener precisamente un honor y un instrumento incluso de degradación moral hasta del propio sujeto. El beneficio propio que a veces es buscado con las profesiones. Lo ideal es tomar en cuenta el grado de utilidad de la profesión y si no tiene un aspecto importante, inclina generalmente por la naturaleza de la consideración en el provecho personal, pero en beneficio de los demás. No está de más mencionar el sacrificio que entrañan casi todas las profesiones. Los profesionales de la salud que incluso tienen que levantarse temprano para salir a trabajar o a medianoche para ir a ver a un paciente, el kinesiólogo que tiene que exponerse de repente a pacientes con ciertas infecciones, pero para tratar de ayudar al mismo, trata de incluso protegerse a sí mismo para poder actuar, ¿verdad? La profesión también es gracias a estos mismos trabajos, deja al final siempre cuentas, muchas veces satisfacciones, muchas veces retribuciones, pero mientras más les guste a una persona su trabajo, más fácil y más llevadero es. Hablamos de una capacidad profesional que debe ofrecer una preparación especial en triple sentido. Uno, la capacidad intelectual. Segundo, la capacidad moral. Y tercero, la capacidad física. Hay veces que nuestras limitaciones físicas nos impiden poder realizar una actividad que eventualmente estamos intelectualmente capaces, moralmente capaces, pero físicamente imposibles. Por ejemplo, si hemos tenido un accidente, una fractura, una fisura, algo que temporalmente nos inhabilite, bueno, eventualmente, temporalmente estamos incapacitados. Pero hay veces que también en forma permanente tenemos estas limitaciones, ya desde lo intelectual hasta incluso lo moral. La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que dentro de la profesión lo hacen apto a uno para desarrollar trabajos especializados. Estos conocimientos se adquieren básicamente durante los estudios universitarios, pero se deben actualizar mediante las revistas, congresos, conferencias, consultas, cursos de actualizaciones y demás. La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, seriedad y nobleza de su trabajo, digna del aprecio de todo el que lo encuentra. Abarca no solamente la honestidad en el trato y en los negocios, sino también en el sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino además también en la capacidad de abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio. Por ejemplo, a veces notamos que el paciente no está bien emocionalmente o psicológicamente y no limitamos nuestro trabajo a simplemente hacer la kinésica del paciente o las maniobras solicitadas, sino que incluso tratamos de alegrar a nuestro paciente, tratamos de estimularlo, de motivarlo.
Con respecto a la capacidad física, se refiere específicamente al estado de salud y a las cualidades corpóreas, que siempre es necesario. Eventualmente, por ejemplo, nos puede tocar trabajar con un paciente que es mucho más grande que nosotros físicamente y eventualmente ciertas maniobras o ciertas técnicas pueden ser más difíciles. Y es siempre bueno cultivar como buenos instrumentos la actividad humana de por sí. Hablemos de los deberes del paciente. Eh, con respecto a los deberes del profesional, es bueno considerar ciertos deberes típicos en todo profesional. El secreto profesional, nosotros ya hemos hablado de esto en una clase anterior, pero debemos recordar que forma parte del deber profesional. Es uno de estos el que le dice al profesional que no tiene derecho a divulgar información que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor. Se hace con el fin de no perjudicar al paciente, al cliente, evitar grandes daños a terceros y el profesional también debe propiciar esta asociación con los miembros de su especialidad. Los deberes son exigencias, imposiciones indeclinables recaídas sobre el profesional, sobre la responsabilidad profesional del individuo, que mientras mejor las cumple, más derecho tiene a la feliz convivencia social. El deber puede catalogarse en el grupo de las obligaciones morales. Estas son deudas morales de obligado acatamiento por la fuerza de la razón del individuo. Y el incumplimiento del deber es un rasgo enaltecedor relevante de la conducta. El cumplimiento es el antecedor de la conducta humana. En el orden privado, habla elocuentemente de la educación del individuo, la pureza de sus acciones, de sus propias concepciones, y en el ámbito público afianza las relaciones sociales y le aseguran el éxito, que es la aspiración que todos buscamos. Por ende, cada profesional tiene la obligación. Por ende, cada profesional tiene entonces la indeclinable obligación de convertirse en medio ejecutor de sus deberes. Para ello, le es ineludible disciplinar sus actuaciones técnicas, científicas, perfeccionar incluso su carácter y fortalecer su conducta dentro de las normas éticas. Este es el medio más apropiado para organizar una verdadera actuación profesional. Entre los principales deberes profesionales podemos mencionar la honradez, la honestidad, el estudio, la investigación, la cortesía, la probidad, la independencia, la discreción, el carácter, la distribución de tiempo, equidad en el cobro de honorarios, prestigiar la profesión, cuidado de su cultura, puntualidad, solidaridad, conocimiento de las leyes, entre otras. La solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar la calidad del nivel intelectual y moral de los asociados. En fin, al profesional se le exige especialmente actuar de acuerdo con la moral establecida. Por tanto, debe evitar defender causas injustas, usar sus conocimientos como instrumento de crimen y del vicio, producir artículos o dar servicios. Bueno, vamos a continuar nuestra presentación. Cuando un profesional tiene una conducta honesta dentro y fuera del ejercicio de su profesión, le traerá confianza, prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza en el recto ejercicio de la carrera. La honradez es la rectitud de ánimo, la integridad en el obrar. La honestidad es la cualidad de ser honesto. La cortesía, una demostración o acto que manifiesta una amabilidad o una buena educación. Discreción es la reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar lo que se sabe y no hay necesidad para nada de que los demás lo conozcan. Probidad es la moralidad, integridad y honradez en las acciones. El estudio, investigación, carácter de distribución del tiempo, equidad en el cobro, honorarios, prestigiar la profesión, cuidar de su cultura, puntualidad, solidaridad, conocer las leyes, la ética y respetar las normas. Básicamente, estos son los deberes del profesional que deben ser vistos y reflejados
en su actuar y deben ser perpetuados durante el ejercicio de su profesión. Es todo por esta jornada. Agradecemos por su contacto. Que tengan un buen inicio de semana.